Hablábamos de ansiedad y algo que va muy de mano de la ansiedad me parece que es el dolor, ¿no? De alguna forma todo el tiempo estamos duelando por esta vorágine de la vida misma. Y para eso también trajimos a una experta en la materia, que en realidad es médium, es conferencista, pero se ha dedicado al duelo en particular. Natalia Giles, ¿el apellido? Perfecto, Ay, tenía sí. tanto miedo de pronunciarlo mal. Bienvenida, Un ¿cómo gusto, estás? muchas gracias. No, muy bien, muchas gracias por invitarme y estar aquí para hablar del duelo. ¿Qué Ujú. tema el duelo? Es un Porque tema grande. la gente por ahí piensa que el duelo solo es cuando fallece alguien, perdemos a alguien de nuestra vida, pero también es cuando nos separamos de una relación, cuando perdemos una amistad, un trabajo. Yo siento que todo el tiempo estamos duelando. ¿Es mi vida o la gente realmente lo vive así también? O sea, realmente sí, tienes toda la razón. No solamente enfocamos el duelo en que perdemos a un ser querido, que es a lo que más me dedico yo, sin embargo, todo el tiempo estamos duelando. No solamente la pérdida de un amigo, a veces son frustraciones que uno tiene que también empezar a duelar, y también la pérdida de un trabajo. O sea, son muchas cosas con las que uno a veces tiene que lidiar e integrar que uno realmente no lo hace. Entonces eso es un gran tema en la vida totalmente, porque cuando uno tiene un duelo, tiene un trauma, y ese trauma uno lo encapsula en el cuerpo y ese dolor lo mantiene por toda una vida. Y hay gente que, o por lo menos lo que yo creo, que intenta esquivar el duelo. Sí, totalmente. Como que se llena de actividades, empieza a estar siempre entretenido de alguna forma para no atravesar el duelo, pero en algún momento el duelo hay que atravesarlo para sanar, si se quiere. Lo que pasa es que es mucho más fácil guardar el dolor sin mirarlo y seguir adelante que enfrentarlo. O sea, eso es una zona de confort. Muchas veces inclusive nos sirve para manejar ciertas situaciones, estar en dolor, y el tener que mirar el dolor, enfrentarlo y trabajarlo, es un trabajo que no es fácil, es súper fuerte porque uno tiene que ir a esa emoción, entenderla para poder trabajarla y liberarla. ¿Y cómo nos preparamos para afrontar el duelo? ¿Cuál sería como esto bueno, de mirarse, sí, pero no es tan fácil? ¿Cómo nos amigamos con eso? Bueno, para empezar a trabajar del duelo, yo mirándolo desde el tema de la pérdida de un ser querido, la única forma es empezar a hablar sobre la muerte. Nadie habla de la muerte. La No, muerte es muy tiene... tabú. No, la muerte tiene mala prensa. Si hablamos de Sí. muerte, ¿para qué vas a hablar de algo tan negativo? Si lo único que sabemos realmente en esta vida es que nos vamos a Es morir. la única certeza. Es la única certeza que tenemos. No sabemos cuándo, ni antes, ni después, pero sabemos que en algún momento llega nuestra hora y tenemos que partir. Entonces, eso deberíamos hablarlo, deberíamos dejar claras las cosas familiarmente hablando. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me muero? ¿Qué me gustaría que ocurriera? Dejar ordenados los papeles, las cosas que queremos heredar, porque si no le dejamos no solamente la culpa, porque es inevitable. He hecho más de 1000 sesiones, yo hago terapia de duelo como medium, hago que las personas se conecten con su ser querido para que puedan cerrar ese tema, pero lo más frecuente Claro, es la porque quedan culpa. cosas inconclusas. Pero muchas, 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 muchas. Por ejemplo, sentir frustración porque no pude hacer todo lo que yo pensé que podía hacer para que esa persona que estaba viviendo una enfermedad, haberla salvado, porque nos tiramos esa responsabilidad como de salvadores, o porque a veces tuvimos la necesidad de ir a dejar a uno de nuestros padres, un geriátrico, y luego de eso falleció. Y te sentís Y culpable. te sientes culpable, siendo que hiciste todo lo posible para darle una buena calidad de vejez, porque a veces uno en casa no se la puede dar. ¿Qué más? El hecho de no haber tomado el teléfono y haber llamado más veces a esa persona que luego tomó la decisión y se suicidó. Bueno, Entonces, justo estamos, ¿viste? En el mes del suicidio. no sabía. Sí, sí. Acá sí. En Argentina, claro. Tenés un cantito chile. Me das a Pilar Sordo, el Ah, cantito. Sos chilena. soy chilena, sí, sí, sí. Sí, Pero sí. no vivo en Chile, vivo en España. Ah, ¿en qué parte? Vivo en Málaga, Ay, qué en el sur de lindo, España. Málaga. ¿Y Sí, cómo sí. llegamos a tenerla acá en Buenos Aires? ¡Qué honor! Ah, no, el honor es mío estar acá. Es mi segundo hogar, siempre digo lo mismo. Ay, pero me No, encanta el cantito. Bueno, volviendo al duelo. Bueno, vos atendés claramente por tu profesión de medium a aquellas personas que siente que quedó algo pendiente con la persona que se fue, como que no le pudieron decir todo, que quieren saber si están bien.
qué es lo que más urge en esa Son sesión? todas las anteriores. Porque muchas personas que dejaron todo resuelto, por así decirlo, con su familiar, quiere saber si está, si sigue estando, porque nosotros la Ah, visión que tenemos de la muerte es que llegó un momento en que la persona desapareció, sí. no siguió Y la estando. perdimos. Y la perdimos, Sí. porque estamos, bueno, acostumbrados a sentir, a tocar. Pero no solamente pasa eso, sino que quieren saber si están bien y si se encontraron con alguien o están solos, Ah, si los vino a buscar si alguien los alguien. vino a recibir. Entonces, eso siempre suele ocurrir. Y lo otro que también es la duda frecuente es que si siguen vagando, o sea, si quedaron como alma en pena dando vuelta por ahí, y eso también genera mucha ansiedad en las personas. O cuando perdieron niños pequeñitos antes de nacer, que si no perdieron ningún familiar con los que tenían algún vínculo, dicen, bueno, ¿y con quién está? ¿Quién lo recibió? ¿Están solos? ¿Están tristes? ¿Tienen miedo? Todas esas son las preguntas que se hacen las personas que vienen a una sesión tratando de buscar una respuesta y un alivio a su dolor. ¿Y cuál es la respuesta? Nos queda, o sea, ¿se quedan acompañándonos una vez que pasan a otro plano? Igual siguen conectados con nosotros, podemos hablar con ellos, dialogar con ellos en cualquier momento. Todo el tiempo puedes hablar con ellos. Yo soy de origen católica, quiero aclararlo porque las personas piensan que una persona que tiene mi trabajo, mi oficio, mi profesión, como uno lo quiera llamar, piensan de que yo no tengo ningún tipo de creencia. Yo soy de origen católico, me crié, fui monitora de confirmación, tengo todos los títulos, por así decirlo, del origen católico. ¿Qué quiero decir con eso? De que a nosotros nos enseñan que los muertos muertos están y que si los molestamos, lo pensamos, no es que los invoquemos, simplemente los recordamos desde esos recuerdos que teníamos con ellos, los estamos interrumpiendo, los estamos molestando y no los dejamos en paz. Eso no es verdad desde mi experiencia y de lo que muchos medios hablan, ¿no? De que ellos siempre están aquí, siempre en constante, buscando el contacto con nosotros, tratando de enviarnos señales, de que podamos sentir que ellos están acá. Y de hecho, me estoy dedicando, más inclusive que hacer sesiones que sigo haciendo, a que las personas por sí mismas se puedan conectar. Ay, que aprenda uno a hacerlo. Sí, Me porque en encanta. las mismas sesiones ellos me iban diciendo, por ejemplo, se murió un abuelito, le decía a su hijo, no, pero dile que me siente, que me escucha, que no crea que es su imaginación. Es que pasa, eso te iba a decir. Claro, A veces se siente la la presencia. presencia de la persona. Incluso, bueno, por ejemplo, a mi mamá le ha pasado de pensar en mi abuela y ponerle el plato donde se sentaba él, digo, como, y esas cosas te llaman la atención, pero en lugar de pensar, está acá, uno piensa, estoy delirando. Estoy rayando Sí, ya. sí, sí. Sí, no, y a veces pasa que hay mucha gente que, por ejemplo, va en el auto o prende la radio, de repente cambias de dial y justo pensaste en esa persona y se puso esa canción que era tan de él o de ella. O te nombran su O te nombre. nombran su nombre, o te dicen algo que solamente esa persona te decía, es la forma que ellos encuentran de hacerte recordar que ellos siguen estando aquí. Entonces a eso me estoy dedicando, a que la persona que está acá entienda que sí puede tener una Un conexión vínculo. y un vínculo, que no es malo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros recordamos a quien partió, decimos desde la nostalgia, son muy pocas las personas que lo recuerdan desde la alegría, de decir qué suerte tuve de haber disfrutado esto, este Sí, me viaje, parece que eso es este más momento. occidente también. Eh, Viste, yo depende de creo la que sí, cultura. porque las culturas, por ejemplo, en Japón, lo ven totalmente diferente a lo que lo vemos nosotros. Pero yo estoy tratando, porque, a ver, yo soy de base terapeuta y a mí lo que más me importa es que la gente no genere una dependencia. De hecho, yo hago una vez una sesión y no dejo que, hasta que pase un año prácticamente, no vuelvan a contactar, porque no creo que quieren Que que estar creen todo el tiempo. dependencia. Claro. Sí. Una cosa es que yo de forma saludable le diga a mi familiar que no está acá, oye, mira, oye, qué bueno que me estás acompañando. Sentir esa compañía, porque cuando tú pierdes a alguien, que le pasa a mucha gente, que siente que está solo en esta vida y que ya no tiene esa compañía, ese apoyo que tenía con su ser querido. Bueno, el otro día vi una noticia que me pareció terrorífica, ahora me vas a decir tu punto de vista, pero que habían creado una inteligencia artificial en donde vos le entregabas el chat que vos tenías con esa persona y seguía hablando con vos como si esa persona todavía estuviera acá. Lo Entonces, oí.
Y yo digo, ¿esto ayuda al duelo? Porque en realidad es como, es falso, no es, esa persona no está, no te está mandando un buen día y reproduce las mismas frases o palabras que solías decir. Entonces vos podés tener un chat con una persona que ya no está, pero no es la persona, no es como tu trabajo que realmente está el Sí. vinculado del alma. Esto es artificial. Sí, sí, yo lo entiendo. Creo que la verdad que no sé si es malo o bueno, según el punto de vista que lo tome la persona que usa ese chat. Porque una cosa es que lo uses para crearte en tu fantasía de que sigue estando aquí, que es que te estás automintiendo, y la otra cosa es que realmente tú sientas que sí está, porque se siente, de verdad que se siente. Tú puedes sentir esa energía, puedes sentir ese aroma, puedes inclusive sentir y escuchar su voz. O sea, es algo muy vívido lo que uno logra vivir, porque la mediunidad no es una capacidad que tengo yo porque tengo un don y soy especial. Yo soy cero especial, solamente que yo desarrollé esta habilidad y simplemente es como ir al gimnasio, empezar a entrenar un músculo Y ya después y ya lo tenés entrenado. ya lo tienes entrenado. Quizás no puedes hacer sesiones de mediunidad, quizás como yo lo he entrenado, pero sí que te puedes conectar con tu ser querido, absolutamente, Sí, sí, también estás abierto a eso. totalmente. ¿Cuándo descubriste, vos decís que no sos especial, para mí es un don lo que te ha dado Dios, ¿cuándo descubriste que lo tenías? Desde muy pequeña, pero en casa siempre me decían, "Shh, eso no se habla". Entonces yo pensaba que era como tema tabú, que era Algo mejor no hablar, malo. algo que, sí, como que algo que no se debía hablar, porque tú sabes que la cultura chilena es como muy Sí, estructurada, más que incluso más que la ustedes. Argentina, No, sí, sí, ustedes no, sí, sí. son súper relajados para Sí, hablar en sí, sí. comparación a nosotros. Entonces esas cosas de repente no se hablaban, como el sexo, como lo inapropiado, que no Claro. se puede hablar en cualquier sitio. Pero yo como pensé que era algo que se callaba, pero que no se frenaba, yo siempre le di rienda suelta a mi imaginación, por así decirlo. ¿Y recordaste cuál fue tu primer contacto? Bueno, tuve varios contactos, eh, muchos contactos desde pequeña con un tío que había fallecido, pero el que más me impactó fue ya cuando había nacido mi hija mayor. Tenía 15 días mi hija mayor de nacida y en ese momento desapareció un chico. Y cuando desapareció el chico y aparece su padre llorando en televisión que no lo encuentra, yo ahí como que ¡puf! Entro en conexión con el chico, empiezo a ver todo lo que le había ocurrido. Fue un caso muy connotado en Chile y fue un caos para mí en ese momento porque realmente fue como una bola de nieve que empezó a crecer y que no sabía cómo sostenerla y contenerla hasta que empecé yo a trabajar en mí para poder controlar la mediunidad. ¿Y Y lo fue muy pudiste fuerte. contactar al padre del Eh, chico? Era un caso Como entre policial. político y policial muy Ah, fuerte, así que sí me contacté con el sacerdote que llevaba el caso bajo confesión y bueno, y finalmente fue encontrado donde yo lo vi, pero muchos años después. me imagino que también al haber desarrollado tanto este don, podés sentirlo, o sea, vos lo sentís en cualquier momento o tenés que abrir un canal, si se quiere, No, para conectar. lo que pasa es que yo hice una norma, porque hay mediums que lo tienen de forma Abierto todo abierta el tiempo, y sí. están todo el tiempo conectando, Sí, conectando, y sí. la verdad que Agotador. es súper agotador. Yo tengo 3 hijos que también agotan, que también agotan, entonces yo tenía que lidiar entre ser medium, ser madre, trabajaba, tenía una empresa, decía, bueno, ¿qué hago con esto? Hasta que llegó un momento en que dije, bueno, lo tengo que normar y ordenar porque si no me voy a volver loca. Llegó un minuto en que perdía la noción de la realidad. De que era cierto, que no, que está acá, que O no. sea, iba al museo Ah, con mis hijos y de repente sentía a alguien y decía, "Uf", o sea, miraba y no había nadie, o sea, sentía a la gente al lado mío y no había nadie. Entonces decía, o sea, así una mamá no puede estar con sus claro, hijos, ¿me sí, sí, entiendes? sí, 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 Así sí. que logré normarlo y ellos entienden, ellos me refiero a los que están fallecidos, ellos entienden que cuando es muy, pero muy importante pueden interrumpir mi vida cotidiana. Pero si Si no, no, no. ellos saben que es en el momento en que hay que conectar. Está perfecto. Nati, la última que es algo que dijiste al principio, pero me quedé pensando. ¿Hay almas que se quedan vagando? No, yo no tengo esa percepción de almas vagando. Mira, ¿qué te pasaría a ti si tú hoy día fallecieras y vieras a tu familia llorando y tú dándote cuenta que pasaste a otro estado, pero sigues estando? ¿Qué es lo que harías para que ellos se conectaran contigo?
Ay, no sé. A mi mamá le acercaría margaritas. ¿Le acercarías Y margarita? a mi papá una pluma blanca. O sea, tienes claro qué es lo que haría. Sí. Hay gente que dice, bueno, me pondría a zapatear para que No, porque junten sé cómo ruido. hablarles a cada uno. Entonces eso es lo que estarías haciendo, dejándole margaritas y plumas a tu madre y a tu padre. Entonces no es que, simplemente es que a veces nosotros creemos que esas señales o esas intenciones que ellos tienen de entrar en contacto con nosotros es terrorífica, pero en realidad es la única forma que tienen para poder hacer contacto con nosotros. Y nosotros, en vez de estar abiertos, lo que hacemos es cerrarnos y decir, hoy, como no conocemos y no entendemos, pensamos que eso es mejor bloquearlo. Y lo que yo enseño es a desbloquearlo para poder conectar. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias, No, Nati, por muchas haber gracias a venido. ti. ¿Cómo te encontramos para aquellos que quieran tener sesión con vos? ¿En Málaga, en Chile, en Argentina, por todo el mundo? Me pueden encontrar en respiratuduelo.com, que ahí pueden saber lo que voy a estar haciendo ahora el 10, el 11 y el 13 de septiembre acá en Buenos Aires. Bueno, Ujú. espectacular. No, Muchísimas muchas gracias por gracias a venir. ti. Me Un encantó gusto. esta conversación. Muchas gracias. Momento de irnos.